adicionales que ha conseguido para inyectar liquidez al sistema. Y debo decir, estos son financiamientos consensuados entre los partidos, pero también se logra con políticas anticíclicas, se logra con gobiernos que pueden echarle plata a la economía, pero no echársela irresponsablemente. La primera tiene que ir a los más vulnerables que hay que proteger, y en ese sentido aquí se ha empezado antes de tiempo. Ya tuvimos una comisión que yo fui parte para paliar la crisis, que empezó a trabajar hace más de un año antes de que se produjera esta crisis, era la del petróleo y de los granos, y mucho de eso felizmente se empezó a caminar y nos encuentra muy bien preparados. De eso no les he contado a los amigos. Se logra con medidas anticíclicas, con el gobierno invirtiendo en obras que generen empleo de verdad, no empleo que no se multiplique, invirtiendo en obras de infraestructura. Ahí el país se encuentra más o menos bien puesto. En el pipeline tiene aproximadamente $1.000 millones de proyectos aprobados con financiamiento, entre ellos los fondos del milenio, entre ellos presas eléctricas, entre ellos diferentes programas del BID que están en ejecución, y eso es bueno para la crisis porque genera empleo. Pero luego, una vez que el gobierno hace lo que tiene que hacer, o que el Estado hace lo que tiene que hacer, el verdadero remonte de la crisis, o el verdadero remontaje de la crisis, lo hacen los empresarios. Y al decir empresarios hay que estar muy claro. Anoche estuvimos en un programa de televisión que no se comprendió muy bien eso por parte de la audiencia. Los empresarios son todos los que hacen empresas, desde el que vende panes a la salida del estadio, como dijo Alfredo, hasta el que monte una industria. Y los empresarios reaccionan bien, y los banqueros, porque es muy importante. Ya nos dimos cuenta que el sistema financiero pueda soltar plata para que la economía camine, en la medida en que haya confianza. Y la confianza la producen no solo los buenos planes, sino que las personas que están detrás de ellos. Arturo, vamos a asumir de que la crisis se menciona, viene, ya entró a medias, va a entrar más fuerte, pero es un tema que está ahí. A favor, y tú conoces muy bien El Salvador y los partidos políticos salvadoreños, en este momento, según tu criterio, ¿a favor de quién juega la crisis? ¿Con cuál de las dos ideas estás más de acuerdo? ¿Con aquella que el Frente podría utilizar y decir la crisis es culpa de Arena y achacarle los efectos de la crisis a Arena, que es la que está en el gobierno, o Arena utilizar el argumento de decir en el momento más difícil del país no le vamos a entregar el país a las manos más inexpertas, a las que nunca han generado trabajo, y por lo tanto yo soy el mejor preparado porque ya me conoces, ya sabes cómo gobierno, y no le vamos a entregar el país a quienes no saben cómo manejarlo? Bueno, has resumido los argumentos brillantemente, ¿no? Es decir, definitivamente Arena va a insistir en que no es un momento para cambiar capitán del barco, sobre todo después de 19 años, entonces se puede criticar mucho de esta gestión, pero no se le puede reclamar de que no ha manejado la macroeconomía con mucha seriedad, de que definitivamente el prestigio de El Salvador en los mercados de capital es incuestionable, y que en estas circunstancias, ¿verdad?, como decía nuestro amigo Rafael, y yo observaba que Alberto estaba de acuerdo con esa noción, El Salvador es uno de los países mejor preparados para enfrentar la crisis. Ahora, por otro lado, el FMLN va a insistir también de que ya es el momento del cambio, de que precisamente porque la crisis va a afectar a los grupos sociales más vulnerables, es el momento de un gobierno que tenga más sensibilidad por esos intereses. Y definitivamente se va a hacer parte precisamente de la guerra que vamos a ver de mensajes, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser más efectivo? Eso definitivamente lo veremos el día de las elecciones. Pero tú muy bien lo sintetizaste. Lo que sí me gustaría comentar es definitivamente de que, así como en los años 30, cuando la gran crisis, tuviste en América Latina países que fueron pasivos ante la crisis y fundamentalmente aguantaron el aguacero hasta que la crisis terminó, también se dio sociedades donde reaccionaron a la crisis. Y lo que observaba Alberto originalmente me parece muy acertado. Hay sociedades que están preparadas para la crisis y la van a enfrentar activamente, y hay desgraciadamente otras sociedades donde la verdad del caso es que lo único que van a poder hacer es descansar en su pobreza. Ahora, Alberto, yo no sé si este dicho, o este refrán popular, te lo voy a decir, y no sé si en Costa Rica lo usan o no, pero hay un sector de la población que piensa, sobre todo en tiempos electorales, y dice, si trabajo, como, y si no trabajo, pues no como. Entonces, eso es una manera de decir que le es irrelevante quién gobierne o quién gane
las elecciones. ¿Es una buena actitud? ¿Es cierto decir que a mí en lo individual no me afecta quién preside el país? No, al contrario, me parece que si trabajo como, y si trabajo es en mayor parte porque yo hago lo que hace falta para poder trabajar, pero ciertamente en buena parte porque alrededor mío hay quien me ofrezca trabajo. Y eso depende de la política pública, eso depende de qué hacen los gobiernos. Así que yo creo que esa actitud del votante, si la tuviera, sería una actitud injustificada. Me parece que no solo está, Rafael decía bien, que no solo están las medidas que un gobierno pueda tomar ante la crisis. Y de nuevo, si un país está muy expuesto al aguacero, simplemente por quién es, independientemente de quién lo gobierna, pues esas medidas son muy importantes. Una crisis de este tipo se agrava cuando falta la confianza. La confianza golpea dos cosas. Golpea la liquidez del sistema. Si la gente se asusta, la plata no está. La de todos. Desde el remesero hasta el vaquero. Y segundo, si la gente se asusta más de la cuenta, al no comprar, al ahorrar no por prudencia, sino por confusión. Al productor no invertir no racionalmente, sino por temor excesivo. Eso recorta la demanda y hace todavía más difícil que nos recuperemos de la crisis. Y por eso es que la confianza es una de las cosas centrales ahora. El presidente Roosevelt, que tomó el poder en medio de la Gran Depresión, de cierta forma, igual que a Obama le ha tocado, solo cuando la depresión ya tenía 2 o 3 años de haber empezado, fue el cambio de gobierno en aquel entonces. En su toma de posesión decía, a lo que más miedo hay que tenerle es el miedo mismo. Y efectivamente es porque las crisis hay un punto en el cual lo que las mantiene como crisis es el pesimismo generalizado. Entonces hace falta un gobierno que tome las decisiones correctas, sea cual sea, y hace falta un gobierno que dé confianza, sea cual sea. Vamos a una pausa, ya regresamos.